Hola, ¿qué tal? Bendiciones, un abrazo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy nos acompaña nuestro hermano, el hermano Roger Arguedas, es maestro de la palabra, un predicador de muchos años en la comunidad misionera Puerta de Fe en nuestra iglesia. Y quiero darle unos minutos al hermano para que nos hable un poquito de su experiencia con Cristo. Dios les bendiga. Gracias, hermano Andrés, por la invitación y gracias a usted por estar ahí conectado. Qué bueno es saber que dispone un tiempo para la palabra del Señor, para ser edificado en el Espíritu. Sí, tengo unos casi 39 años ya de convertido al Señor. Nos convertimos, luego me casé y criamos una familia, 4 hijos. Dios nos ha bendecido. Me ha apasionado por la palabra con todo el corazón. Amo la palabra, la he amado desde que me convertí. Y bueno, Dios me ha hecho ver en ella cosas ahí y la gente me llama maestro en la palabra. Pero en realidad yo creo que nosotros tenemos que amar la palabra para que ella nos sea revelada en el Espíritu. Y quisiera pues en esta ocasión poder presentar alguna idea del tema que Andrés va a presentar, pero en todo dejar una enseñanza ahí en su espíritu para edificación de su vida espiritual. Gracias, mi hermano, gracias por aceptar la invitación. En el libro de San Juan, en el capítulo 2, en el verso 13, se narra una historia hermosísima, bueno, un evento para mí impresionante. Yo escuché el otro día la palabra que usted compartió y quise traerla a este escenario, la purificación del templo. Vemos a un Jesús con celo, un Jesús ahí con un celo grande por la casa. Nos hablaba usted en algún momento, cuando yo escuché esa predica, sobre la Pascua y el significado que tiene. Entonces quiero dejarle este tiempo para que nos hable, por lo menos en esta primera parte, de lo que es el templo físico y de lo que usted quiera agregarnos ahí para estar en contexto. Amén, hermano Andrés. Gracias, sí, hermano. Creo que podríamos dividirlo, como me habías dicho, como me habías indicado, templo físico, templo espiritual, que viene a ser nuestro cuerpo ahora en el Señor, y tal vez como un cierre ahí de consejos de que uno pueda sentir que Dios ha utilizado en nosotros para permanecer en el Señor este tiempo. Leo para ustedes el versículo 13 del capítulo 2 del libro de Juan. En realidad este evento lo narra Mateo, lo narra Marcos, lo narra Lucas y lo narra Juan. Decidimos escoger pero cada uno de ellos narra algo diferente. Yo le voy a decir las citas para que usted las pueda tener ahí y las pueda revisar. En Lucas en el capítulo 19, versículo 45, en Marcos en el capítulo 11, versículo 15 y en Mateo en el capítulo 21, versículo 12. Hoy vamos a leer aquí Juan capítulo 2, verso 13 en adelante. Leo para ustedes hasta el 17 por lo menos ahí. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a dejarlo ahí, se puede leer ahí hasta el 19, pero vamos a dejarlo ahí. Y quisiera en este primer momento, por lo menos, hablar acerca de ese templo físico y de ese celo que consume a Jesús. Andrés, antes de iniciar el texto, la Biblia nos narra que Jesús estaba encerrado en lo que sería llamado el cuartel de Jesús, ahí en Jerusalén, la casa de Pedro. De ahí era donde él se concertaba y de ahí era donde salía a evangelizar cuando comenzó su ministerio. Él estaba encerrado ahí después de que había hecho un milagro que se le conoce como el primer milagro, donde Jesús muestra su autoridad sobre los elementos, convirtiendo el agua en vino. Ahora viene Jesús y está concertado en algo ahí, y lo que él está, el escenario que se da antes de esto es que se va a celebrar la fiesta o la Pascua de los judíos. Dice que estaba cerca
la Pascua de los judíos. La Pascua fue instituida por Dios. Tiene un montón de simbolismos espirituales de mucho calibre, de mucho peso. Uno de ellos es que el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto, iba a ser sacado de esclavitud, iba a romperse en él el yugo de 450 años de esclavitud. Dios se manifiesta a ellos y Dios les pide que se preparen para la celebración de la Pascua. Él les iba a sacar de esclavitud, Él les iba a indicar la nueva era o el nuevo espacio, que es figura de la vida nuestra cuando llegamos al Señor. Entonces, Él decide salir de esa encerrona que tenía, de ese tiempo espiritual que tenía, e ir al templo para ver de qué manera se estaba esperando el evento del Señor. Entonces Él quiere venir ahí y se encuentra con esto que leímos. Pero antes deberíamos de considerar algunas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque si algo entendía Jesús era que había un plan perfecto de parte del Padre para la salvación del ser humano. Y que el Cordero que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo era Él. Y lo que se les enseñó en Egipto era: consígase un cordero para celebrar la Pascua. Era parte de los eventos que tenían que ver con el asunto de la Pascua. Se dice inclusive: no desperdicie el cordero. Si la familia es muy pequeña, consígase otra familia y otra familia, reúnanse varias hasta que el cordero sea consumido en su totalidad, como enseñando Dios desde la antigüedad que a Jesús no se le desperdicia nada aquí en la tierra como cordero. Entonces Jesús es movido a ir al templo porque estaba cerca su sacrificio y Él quería ver la intención del corazón de aquella gente que estaba exactamente en los preparativos, y Él por lo menos en su mente tenía la expectativa de ver si estaban verdaderamente bajo el conocimiento del diseño eterno de Dios, y se lleva la sorpresa. De ahí, Andrés, es de donde nace la frase que él dice: el celo de tu casa me consume. En el Salmo 69, ese Salmo 69, verso 9, donde dice que el celo de tu casa me consume. Otra versión dice: me calcina, me incinera, me deshace, me derrite. ¿Por qué? Porque lo que él ve en la casa del Señor es algo diferente a lo que él esperaba ver. Él esperaba ver un pueblo en oración, en ayuno, en intercesión. Le dije a usted que lo menciona Marcos, lo menciona Mateo, lo menciona Lucas y lo menciona Juan. Diferentes formas de mencionarlo. Por lo menos Mateo dice, mi casa es casa de oración. Perdón, no, ese es Marcos el que lo dice. Y otro dice ahí: mi casa será llamada casa de oración para las generaciones. Mi casa es casa de oración. Y cuando entremos a hablar acerca del templo humano, nosotros como templo del Espíritu Santo de Dios vamos a encontrar algunas concordancias ahí que nos van a hacer entender algo ahí. Pero sí quiero decirle, hermano, que el celo del Señor lo consume, y Él empieza a quitar lo que están viendo sus ojos, porque no coinciden con el diseño de Dios. En ese lugar se deberían estar preparando la gente, deberían estar orando, deberían estar intercediendo, deberían estar clamando para el mover espiritual que se supone que debían haber. Y Jesús encuentra una serie de comercio ahí. Hay algo interesante entre todo lo que vemos ahí, es que Jesús va solo a ese lugar. Jesús generalmente, cuando quiso enseñar algo, llevó a sus discípulos, llevó a Pedro, Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración, a resucitar un muerto, a hacer un milagro, puso a Pedro a caminar sobre las aguas. Generalmente lo hacía para enseñar algo, pero curiosamente aquí Él se viene solo, como dando a entender que el celo de Dios por la casa física es exclusivo y quiere compartirlo a nosotros. Jesús se manifiesta ahí de una forma celosa, de una forma, es la redundancia, ¿verdad? Pero de una forma, saca un carácter espiritual donde Él comienza a botar las mesas de los cambistas, a soltar los bueyes, a ordenar que saquen de ahí, porque había una ley, había una orden de que eso era consagración a Dios, y ellos habían hecho un mercado abierto en el templo del Señor, un mercado abierto ahí. Perdón, hermano, no quiero robarle esa idea, pero me pregunto yo, hablemos de ese templo físico. Desde el principio Dios le da a Moisés específicas líneas y medidas para lo que es el tabernáculo,
con mucho celo. Exacto, En el templo con Salomón hace lo mismo exacto. y consagran con celo ese lugar. Jesús se enoja cuando entra al templo y ve lo que está pasando. Sí. ¿Será que nosotros hemos perdido ese celo? ¿Será que nosotros hemos permitido que lo del mundo se meta dentro de... Estamos hablando específicamente del edificio físico, ¿verdad? De esas 4 paredes, ¿verdad? Entonces, yo siento y yo siempre he pensado que cuando nosotros hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, convertimos a la casa de oración en casa de mercado. Exactamente. Ese es el mensaje en síntesis. Yo siento, Andrés, perdón, que el tiempo es corto, que el tiempo es corto, pero sí quisiera, eso que estás diciendo, está hablando de que Dios cuando pidió el templo, pidió que se le consagrara su casa, todos los elementos que se iban a utilizar en el templo eran consagrados, eran ungidos, eran apartados y eran consagrados con exclusividad exactamente para el servicio del Señor, para el servicio del Señor. Entonces, cuando uno analiza esto, uno entiende que el sacerdote no podía estar en pecado. Uno entiende que aquel utensilio no podía ser utilizado para otra cosa, solamente para la gloria del Señor. Entonces, cuando un sacerdote como tal entra al altar a ministrar a Dios, de sacerdote se sabe que quiere decir puente, conexión, que quiere decir, alguien un día hablando dice que, de sacerdocio, dice que es alguien que está frente a la gloria de Jehová en su tiempo personal y capta el brillo de la gloria de Jehová, y cuando está ejerciendo en el altar vuelve y refleja ese brillo sobre la congregación, sobre el pueblo para ministrar. Dios ocupa una integridad, una santidad, una limpieza del instrumento, del lugar, y obviamente aquí se está dando una sombra de lo que iba a ser Jesús después de muerto, que se iba a convertir a nuestras vidas como templo del Espíritu Santo. Eso quedaría para el otro sketch, el otro espacio, donde vamos a poder hablar acerca de la necesidad de consagrarnos y de santificarnos para el Señor en el servicio del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No se trata de un aspecto religioso, sino de un asunto espiritual. No tengo que vivir como un religioso aquí en la tierra, sino como alguien espiritual. Muchísimas gracias, mi hermano. Y de verdad, la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar sobre el templo espiritual, o sea, nosotros como casa de Dios, el celo que tenemos que tener por cuidar nuestra casa, con nuestro hermano Roger. Y vamos a hacer un sketch más donde vamos a hablar sobre consejos prácticos para poder vivir como templos santos del Espíritu Santo. Bendiciones y nos vemos pronto. Muchas gracias. Amén.